Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Voy a ir dando inicio a lo que es la presentación del día de ahora, ya que no se ha conectado, pues, este, ninguno en este momento, pues voy a dejar grabada la sesión. Como saben, pues, básicamente, pues, la sesión consistía en solventar dudas, consultas que ustedes tengan sobre lo que son los avances del proyecto. Como saben, para el día de ahora 7 pues tenemos la entrega del tercer avance en plataforma, más tardar a las 11:59. Entonces, yo había preparado digamos, un tema que, digamos, no está dentro de los que tenemos ahí en plataforma, ya que como digamos, terminamos el contenido que había por ahí previsto para la extensión del mes que nos quedaba, con base a lo que se había planificado. eh, Tomé por acá, pues, tomar unos conceptos de lo que son los alcances de una investigación científica, en este caso del libro de Sampieri, para forma de repaso, ¿no? Porque dentro de las observaciones que les he hecho, pues creo que, o he notado que algunos pues han tenido algunas confusiones con respecto a lo que son los alcances. Entonces, por eso, pues, armé esta pequeña presentación para, pues, poder aprovechar este espacio, ¿no? Bien, como saben, pues, el día de ahora es 7 de octubre del 2023. El curso de especialización es en didáctica del álgebra, de la licenciatura en enseñanza de la matemática, y yo, docente asesor, Johnny Osvaldo Gómez Torres, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Bien, comenzamos definiendo los tipos de alcances. ¿Qué alcance puede tener un proceso de investigación cuantitativa? En este caso, nos estamos refiriendo a investigación de tipo cuantitativo. Algunos han definido investigaciones de tipo cualitativo en sus proyectos y tienen alcances exploratorios, correlacionales o descriptivos o explicativos. En este caso, no puede ser cualitativo si tenemos ese alcance, ¿no? Entonces hay que tener bastante presente que si nuestra investigación tiene un tipo de estos alcances o más de un tipo de estos alcances, pues como mínimo pues tendría que ser una investigación de tipo mixto. Entonces ahí en las observaciones, por ahí se les ha agregado eso. Dice acá que si tenemos decidido una vez hecha la revisión de la literatura que nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá esta investigación. Tal como comentamos, nos debe considerar el alcance como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituye un continuo de la causalidad que puede tener el estudio, como se muestra en la figura 5.1, ¿no? Que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, antecede a las investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Es decir, dentro de estos, digamos, tipos de alcances, el exploratorio es como el primer paso a seguir cuando usted desarrolla la investigación bibliográfica para conocer más a profundidad del tema, y posteriormente usted decide qué otro tipo de alcance va a tener. Entonces, eso es en cuanto al exploratorio, es el primer acercamiento que se tiene a esa investigación o a ese tema en particular que a usted le interese. De ahí, los estudios de tipo descriptivo por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios implicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Un alcance descriptivo básicamente describe la problemática como se encuentra en X momento, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de alcance, que son las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico. Pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es decir, que una investigación a fuerza no necesariamente tiene que tener un único alcance. Puede tener de los cuatro, si es cuantitativa, de los cuatro alcances que veíamos anteriormente, puede tener más de uno, ¿no? Puede
surgir como una investigación con alcance exploratorio, luego descriptivo y finalizar como tipo correlacional. También nos dice que es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa, que es lo que menciona acá la figura. Puede iniciar como descriptiva y terminar como correlacional, o pasar por cada una de esas etapas y terminar de una exploratoria, ¿no? Alcance exploratorio. El propósito del alcance exploratorio nos dice que se realizan cuando los objetivos examinar el tema proponen una investigación poco estudiado, el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. En este caso, el exploratorio básicamente es conocer lo que se sabe de esa temática o de ese tema que a ustedes les interesa. Es ustedes los que tuvieron que desarrollar en la primera etapa de la investigación. Si recuerdan en el primer avance, por ahí se les solicitaba que desarrollaran una investigación bibliográfica. Eso no era más que todo, no era más, mejor dicho, que desarrollar lo que es el alcance exploratorio para conocer más a profundidad del tema. Tal sería el caso de investigadores que pretenden analizar fenómenos desconocidos o novedosos, ¿no? Por aquí tenemos el valor que atañe al propósito. Nos dice que los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con los fenómenos relativamente conocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para las investigaciones futuras o seguir afirmaciones y postulados. Como un pequeño paréntesis por acá, una vez que ustedes definen un alcance, este, si es cuantitativa la investigación o si es mixta, digamos correlacional, tienen que tener en mente que toda la investigación tiene que estar girando con base a ese alcance. Por ejemplo, las hipótesis a definir, si el estudio es de tipo correlacional, deben de estar centradas en definir si existe o no existe correlación con variables. Los objetivos deben estar centrados también a verificar esa relación, existencia, ¿no? Si existe o no existe, ¿no? Y de qué forma se relacionan las variables, ¿no? Entonces, dependiendo del alcance, así es como generan las otras etapas también o los otros elementos de la investigación. En alcances descriptivos nos dice que como propósito dice que con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, de los grupos o de las comunidades, con el objeto de cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. El valor de este tipo de alcance descriptivo nos dice que es así como estudiar los exploratorios sirven fundamentalmente para describir y prefigurar. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidades, contextos o situaciones que se están dando dentro de la problemática. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir, al menos visualizar, qué es lo que se medirá, qué conceptos, qué variables, qué componentes, etcétera, y sobre qué o quiénes se recolectan los datos, las personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera. Esos elementos tienen que estar correlacionados o relacionados directamente con el tipo de alcance, ¿no? Tenemos el alcance correlacional, que nos dice que el propósito de este estudio tiene como finalidad conocer la relación. Aquí nos fijamos directamente que cuando hablamos de correlación, pueden existir dos tipos de correlación. Es decir, que dos variables estén relacionadas o correlacionadas quiere decir que una tiene relación con la otra. Ahora, en este caso puede ser que midamos cómo influye uno en la otra. En este caso pasamos a un alcance más profundo, ya no sería correlacional. Correlacional únicamente, según lo que define acá, es establecer si se existe o no existe esa relación, o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos. Por ejemplo, a medida que pasan los años, el ser humano envejece. En este caso estamos relacionando la relación de tiempo con, en este caso, envejecimiento, o la salud se deteriora, por ejemplo, ¿no?
a medida de que una persona tiene más años, tiene más enfermedades, ¿no? O tiene menos salud. Entonces ahí estamos midiendo el grado en que se correlacionan la variable tiempo con la variable salud de la persona, ¿no? Entonces, podemos con alcances correlacionales establecer si existe o no existe relación. Puede ser que la correlación sea esa, determinar si hay o no hay relación entre dos variables o medir cuál es la relación entre esas variables. La utilidad nos dice que la principal utilidad de estas correlaciones es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. El valor que tiene nos dice que la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Es decir, yo puedo determinar que dos variables están relacionadas y puedo explicar cierta parte del fenómeno determinando cómo es que se relacionan esas variables, pero no puedo profundizar en qué medida están relacionadas. El riesgo que se corre con utilizar un alcance correlacional nos dice que llega a darse el caso de que las variables estén aparentemente relacionadas o correlacionadas, pero que en realidad no sea el caso. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como una correlación espuria, es decir, cuando llegamos a probar una relación que es falsa, ¿no? Entonces, en ese caso, decimos que es una correlación espuria. Tenemos también el alcance explicativo, que este es un alcance un poco más profundo que el correlacional, que está dirigido a responder a las causas y a los eventos y a los fenómenos físicos sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. El valor que tiene este alcance se encuentra más estructurado que las demás investigaciones. De hecho, implica el propósito de esta, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno que al que hace referencia, ¿no? También nos dice que los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos y fenómenos o establecimientos de relaciones entre conceptos, es decir, va un paso más allá de la simple correlación. Es decir, están dirigidos a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, el interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Esos serían los cuatro tipos de alcance de investigaciones cuantitativas. Ahora, una investigación puede tener más de un alcance, que es lo que veíamos inicialmente, ¿no? Puede comenzar con un tipo de investigación y a medida que se va profundizando en las etapas de la investigación, terminar con un alcance mucho más profundo, ¿no? Algunas veces, unas investigaciones pueden caracterizarse como básicamente exploratorias, descriptivas, correlacional o explicativas, pero no situarse únicamente como tal, es decir, no situarse únicamente en un tipo en particular. Esto es, aunque el estudio sea esencialmente exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Y ahí pues tenemos el resumen, en este caso, de los tipos de alcances. Vamos a ver. Bien, de momento pues seguimos sin tener participación de estudiantes. Por lo que voy a quedarme conectado, es por si se conecta alguno para expresar alguna duda, alguna consulta sobre el avance del proyecto, pues voy a estar por acá pendiente. Recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues tenemos los diferentes dispositivos habilitados, como lo son mensajería en plataforma, foro de dudas, tenemos también por ahí el correo electrónico, tenemos el grupo de WhatsApp, o pueden escribirme directamente en chat privado en WhatsApp. Yo voy a tratar de estar pendiente para colaborarles en la medida de lo posible. Voy a quedarme entonces por acá conectado por si alguno se conecta y desea realizar alguna consulta.